Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos una vez más a este su canal de cine Cineparchados. El día de hoy quiero compartir con ustedes la reseña de opinión sin spoiler de la película de acción y comedia Novocaín sin dolor, dirigida por Dan Berg y Robert Olsen. Esta cinta está protagonizada por Jack White, a quien vimos en producciones como The Voice o la reciente Compañera Perfecta. Si no la has visto, te estaré dejando mi opinión en la descripción del video. También cuenta con la participación de Amber Mayhonder, reconocida por su actuación en Depredador: La Presa, y Ray Nicholson, quien recientemente formó parte del elenco de Smile 2, cuya opinión también la encontrarán en la descripción. Novocaine sin dolor nos introduce a Nathan Kane, un hombre introvertido, tranquilo y sereno, que ha vivido toda su vida con un trastorno genético que lo hace completamente inmune al dolor físico. Debido a esta peculiaridad, lleva una existencia discreta y solitaria, evitando situaciones que lo expongan demasiado. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando la chica que le gusta es secuestrada en medio de un violento atraco a un banco. Obligado a actuar, Nathan descubre que su condición, vista siempre como una rareza, podría convertirse en su mejor ventaja. Sin miedo al daño físico, se embarca en una peligrosa misión para salvarla, enfrentando criminales despiadados mientras sufre golpes que dejarían a cualquier otro fuera de combate. Tengo una condición que hace que no sienta dolor. ¿Ya salió? No inventes, eres un superhéroe. No. Desde el primer momento, la película se establece como una historia ligera y entretenida, con una premisa que, aunque no sea particularmente original, logra captar la atención gracias a su ejecución. Las actuaciones están bien logradas y, en particular, Jack White brilla en el papel de Nathan. Su interpretación dota al personaje de un carisma fresco y dinámico, logrando equilibrar su condición con un toque de vulnerabilidad emocional, que lo hace entrañable. A través de él, la película no solo nos presenta secuencias de acción electrizantes, sino también nos permite conectar con un protagonista que, más allá de su insensibilidad al dolor, es un hombre que busca encajar en el mundo. Oye, ¿estás bien? En cuanto a la acción, Novocaine sin dolor aprovecha la particularidad de su personaje para generar escenas delirantes y exageradas, donde los golpes y heridas que normalmente serían devastadores para cualquier persona, aquí se convierten en parte de un espectáculo cómico y visualmente impactante. La dirección de Dan Berg y Robert Olsen sabe cómo mantener un ritmo dinámico, con coreografías de pelea bien ejecutadas y situaciones que arrancan tanto risas como expresiones de asombro. Además, el uso de la cinematografía es notable, con planos que resaltan el estado físico del personaje y el impacto de las escenas de acción. La combinación entre una iluminación vibrante y una edición que enfatiza los momentos de tensión ayuda a construir un tono divertido y desenfadado. ¿Sabes lo que es esperar toda tu vida para conocer a alguien? ¿Alguien que le dé sentido a tu vida? ¿Esperarías a que otra persona la salvara? ¿O lo harías tú mismo? Sin embargo, la historia en sí resulta ser bastante simple, predecible y lineal. No ofrece grandes sorpresas y, aunque pretende incluir un giro argumental, ese se vuelve demasiado evidente conforme avanza la trama, lo que le resta impacto al momento de su revelación. Los villanos, aunque funcionales, carecen de profundidad, lo que hace que sus motivaciones sean poco memorables. Pese a esto, la química entre los personajes principales, así como el desarrollo del protagonista, logra mantener el interés hasta el final. ¡Perdón! ¡Está bien! Uno de los aspectos destacables de la película es cómo maneja el concepto del dolor, no solo desde la perspectiva física, sino también emocional. Nathan puede no sentir daño en su cuerpo, pero a lo largo de la historia se enfrenta a conflictos internos que lo llevan a cuestionar su aislamiento y la forma en que percibe sus relaciones. Esto le da una capa extra de profundidad, que aunque no se explora demasiado, es un buen toque que enriquece su desarrollo. En conclusión, les puedo decir que Novocaine sin dolor es una película correcta, que sin reinventar el género, logra destacarse gracias a su entretenida premisa y la carismática interpretación de Jack White. Si buscas una cinta con escenas de acción originales y un humor bien equilibrado, definitivamente vale la pena darle la oportunidad. Por eso mi calificación para esta película es un 7 sobre 10. Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda que en la descripción te dejo enlaces a otras reseñas que te pueden interesar. Para finalizar, si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte al canal, activando las notificaciones para estar al tanto de los próximos contenidos. También puedes compartirlo con tus amigos cinéfilos, ya que tu apoyo es fundamental para el crecimiento del canal. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final, y sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chao.